Esto es El Corsario Digital. Es radio. ¿Qué tal, queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4 del 107.2? No nos han hundido los sicarios de Pedro Sánchez. Aquí está el corsario, nos hemos tomado una semana de vacaciones, creo que merecidas, y estamos aquí otra vez. Hemos vuelto, hemos regresado con muchas ganas de dar una vuelta con vosotros. Y hoy vamos a empezar por todo lo alto con la tertulia jurídica por excelencia de la radio española que se emite aquí en el Corsario Digital. Dos reflexiones muy rápidas. Una, atentado en Israel. Atentado, asesinato, es decir, porque hay algunos que dicen tiroteo. El país dice tiroteo, no señores, no. Han sido dos palestinos que han cogido unas ametralladoras y se han dedicado a ametrallar a civiles indefensos. Eso se llama atentado. Y toda la gente que empieza a hablar, y a mí me recuerda tanto Pedro Sánchez, los socialistas, los de Podemos y toda esta gente, pues me recuerdan a los de Herri Batasuna, cuando ETA cometía un asesinato y no lo justificaban, pero bueno, decían, es que, claro, es que fíjase, tal. Pues básicamente es la sensación que yo he tenido. El acoso a Israel me recuerda a las personas que tenemos cierta edad cuando los etarras cometían atentados en España y se iban a Francia y vivían como campeones, porque eran los héroes y no sé qué, no sé cuánto, los gudaris y tal. No sé. Obviamente, lo que está haciendo Israel con Gaza, creo que no nos gusta a nadie. También no sé si hay alguna alternativa, porque claro, evidentemente lo que tendríamos que empezar a preguntarnos es por qué tenemos que enviar dinero a Hamas para que construya túneles bajo sus tierras en vez de ayudar a su pueblo. Pero en fin, cada uno a lo suyo. Lo que está claro es, los palestinos han cometido un atentado contra los israelitas, contra civiles israelitas indefensos. Y he visto poca justificación, poca condena por parte del presidente Pedro Sánchez y de sus aldatres. Por cierto, ya que condenan a Israel, podrían también exigir al mismo tiempo, y estaría bien, que jamás devolviera a los rehenes, que hasta los tiene todavía, que es que no tenemos que olvidar que eso empezó ahí. Muy bien. Dos, encuestas. Vox está ganando partido al PP. ¿Por qué? Porque el PP siguen siendo unos maricomplejines. Maricomplejines y no sabes muy bien a qué juegan. Yo ya últimamente no sé a qué juegan. Y encima lo hacen mal. Porque el otro día Tellado se mete no sé, en un jardín con lo de las fosas, que le han empezado a disparar, porque no, es que ni siquiera se preparan lo que tienen que decir. Nadie les entiende y encima lo cuentan mal. O sea, Feijóo tiene que replantearse un poco su estrategia y su equipo y su parte. Pero en fin, yo creo que yo no los veo capaz de hacerlo, pero en fin, ya veremos. Lo que está claro es que eh, el Vox ha jugado una apuesta muy interesante contra la migración ilegal. Y es lo que nos preocupa a nosotros, los que preocupa a la gente. Es decir, todas estas cosas raras, porque aquí llega Sánchez y habla de Palestina, pero Palestina nos pilla un poco lejos. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Aquí lo que la gente empieza cada día a tener más miedo en la calle de que le puedan asaltar, le puedan robar, y además dicen que el 85% de los teléfonos iPhone robados están en Marruecos. Oiga usted, pues la gente tiene miedo y se han incrementado las violaciones, los delitos sexuales. Y ahora mismo el Ministerio de Igualdad dice unas historias de porcentajes que parece que quiere tratar a los españoles como indigentes mentales, que no lo somos, que sabemos hacer la regla de tres. Y creo que Vox está acertando con el tema de la inmigración, que es uno de los temas que preocupa. Pero no solamente preocupa la inseguridad, ojo, también preocupa que la gente se está empezando a dar cuenta que las ayudas sociales, las escasas ayudas sociales, van para estas personas y no para los mayores de aquí o las personas discapacitadas españolas o las personas que tienen arraigo en España. En fin. Y sin más dilación, presentamos a los tres abogados más dicharacheros de toda la Comunidad Valenciana y posiblemente de España. Doña Cristina Birlanga, bienvenida. Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí, que os echaba muchísimo de menos. ¿El Elche está on fire o no? Estamos on fire, nosotros somos así, pero bueno, damos sustitos de vez en cuando. Nosotros, esto de la vida plana y feliz, tampoco. Iremos para arriba y para abajo, yo feliz. Tenemos que, haremos una quedada Elche-Valencia. Invitaremos a don Julio Pascual, que está ahí, muy serio. Don Julio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Iremos a ver Elche-Valencia? Hombre, sería, yo creo que una quedada buenísima, lo pasaríamos fenomenal.
y además hermandad entre aficiones y tal, y una madridista como Carmen, todo bien. Doña Carmen, que está aquí expectante, pues la dejo para el final, pero no menos importante. Doña Carmen Casanova, buenos días. Buenos días, don Fernando. Bueno, una pregunta. ¿Cómo veis, rápidamente, porque quiero pasar rápidamente a los temas jurídicos, que para eso os pagamos vosotros y para eso es lo que sabéis? Y os pagamos caro, ¿eh? No creéis que es aquí estos se pagan estos se contratan barato, ¿eh? No, ni de qué. Vamos a ver, lo de Israel. O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez por la mañana hace unas declaraciones contra Israel y horas después llegan unos palestinos, masacran a la población indefensa israelí y jamás hace 2 comunicados. Uno, enorgulleciéndose del atentado y 2, agradeciendo a Pedro Sánchez su apoyo. ¿Cómo lo veis? Fatal. Adelante. Lo que pasa es que esa decisión que ha tomado Pedro Sánchez necesita el consenso del Congreso. Que lo diga que a nivel personal el PSOE y los 4 o 5 que lo apoyan, digo 4 o 5 porque son 4 o 5, no porque sean pocos. Todos estos que le apoyan, pues que hagan un comunicado conjunto de apoyo a Hamás, pero que no hable en representación de todos los españoles, porque la mayoría de los españoles no apoya a Hamás. Yo no apoyo a Hamás. Yo siempre seré pro-israelí, porque están en guerra. O sea, yo entiendo que hay matanzas en Gaza y sé que están respondiendo, pero estamos en guerra. La guerra supone que pasen ataques como los que está haciendo a Israel a Gaza. Lo que no supone la guerra es que lleguen los de Hamás, hagan el 7 de octubre, que eso fue una salvajada impresionante. A ver, eso lo hace cualquier otro grupo en cualquier otro país y nos echamos las manos a la cabeza. Pero como ha sido Hamás y tenemos desde la izquierda este complejo de adular a los que nos matarían sin dudarlo, ha pasado por encima. Es una salvajada. Mira, del 7 de octubre, en mi corazón, está a la par que el 11S, a la par. No está un escalón por debajo. Entonces, yo siempre seré pro-Israel. Creo que Israel es un pueblo muy, muy orgulloso y creo que lo que no le gusta a la izquierda es que los israelitas, teniendo motivos históricos de víctimas, que es lo que a ellos les gustan, las víctimas, vayan de guerreros y de héroes y que peleen. Y ojalá gane Israel y ojalá, bueno, que ganará. Y ojalá Israel tome represalias con lo que ha pasado hoy, porque me parece súper justo. Yo soy muy guerrera también para eso, ¿eh? Doña Carmen, le silencia un segundo, así que desilénciese y adelante, diga su opinión. Bueno, yo por supuestísimo que no condenar el terrorismo de Hamás es un error, un flagrante error, pero yo creo que es una forma de hacer la política de Sánchez, ¿no? Es tan elevado el tono que se ha tomado la política española en este sentido que se ha trasladado al pleno de un ayuntamiento de la capital del Reino de España, es decir, el Ayuntamiento de Madrid el otro día tuvo su pleno y han tenido rifirrafes el alcalde, Reyes Maroto, creo recordar. Y bueno, se han presentado incluso una de las ministras con una simbología en su vestimenta. Yo de verdad que es increíble que en un Consejo de Ministros se acuerden unas medidas, 9 medidas, que por cierto veremos en qué se traducen porque vienen como siempre, sin salida presupuestaria, con lo cual volvemos a hablar de medidas que se quedan en papel mojado de nuevo. Pero que estén pendientes de todo eso y que, bien es cierto, estén ajenos a la inseguridad que tenemos en las calles por la nefasta política de migración de este gobierno, las ayudas sociales que no llegan y que no se refleje, por cierto, lo que acaba de pasar en Argentina, ¿no? Creo que ha sido que también se ha levantado un veto a la ley de discapacidad que estaba paralizada, obligando a un gobierno a hacer más inversión en el tema de la discapacidad, pues bueno, creo que quizá todo esto en la esfera internacional deberíamos también traerlo a la esfera nacional, ya que parece que el único discurso que tienen es en este conflicto y no condenando al grupo terrorista Hamás. Don Julio. Se han mojado muchísimo, ¿eh? Cristina se ha mojado, pero vamos, me encanta esa determinación. Yo, como siempre soy medias tintas, diré cosas así un poco más ambiguas, porque es un tema que a mí me parece muy complejo, empezando porque
En Cisjordania gobierna la autoridad palestina y ahí no hay prácticamente conflicto. En Gaza es Hamas, que es un grupo claramente terrorista, y que lo que hizo el 7 de octubre es una auténtica bestialidad, y lo que ha hecho hoy también en Israel, para mí, está rozando el cuasi terrorismo como Estado, después de lo que estoy viendo. Desde un punto de vista cristiano, no debemos olvidarnos que quien mató a Jesús fueron los judíos, para que lo pongamos en el contexto. Son gente también compleja. Pedro Sánchez tiene de mejor amigo a Mohamed VI y ha estrechado las relaciones con Marruecos, cuando Marruecos es el principal valedor de Israel en el norte de África y tienen acuerdos impresionantes con Israel, cosa que si Pedro Sánchez realmente le importase lo que está pasando en Palestina, pues a lo mejor cortaba relaciones sociopolíticas con otros países. Las medidas son una auténtica chufla porque, como dice Carmen, no llevan ningún soporte presupuestario y se van a quedar en nada. Les seguimos comprando balas porque ha salido hace relativamente poco, y sobre todo inteligencia artificial, que es la que nos nutre Israel a la mayoría de nuestro país. Entonces, es como Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es pues un tío que intenta quedar bien, que hay gente que le aplaude con las orejas porque son unos palmeros acólitos, que indigentes mentales desde mi punto de vista, aunque sea muy bestia decirlo, pero las medidas son papel mojado absoluto, un eslogan, un poquito de publicidad, un poquito de aquí, un poquito de allá, una foto, pero no van a hacer absolutamente nada. No, aparte de que hay algunas de las medidas que ha propuesto que no se pueden porque son que afectan al espacio Schengen de Europa. Tú no puedes Claro. unilateralmente empezar a prohibir que Sin pasen. No, no. embargo, de no sé qué, pero oiga, ¿de dónde? ¿Sabes? Y después hay una cosa que es curiosa. Es como si yo ahora mismo digo, no voy a venderle Fuet a Cristina Birlanga porque estoy enfadada con ella. Y dice, ya, y Cristina me dice, pero si tú nunca me vendes Fuet, pues eso es lo que pasa. Dicen, si nosotros no le vendemos armamento a Israel, vamos a ver, es que esto es contar chistes para, no usted lo ha expresado, para indigentes mentales, para charos. Y cuando digo charos, digo hombres y mujeres, charos socialistas. Es decir, les cuentan una historia y se la creen. Y se la creen. Y la otra historia, que también quiero entrar antes de hablar de los temas jurídicos, es el famoso tema de la inmigración. Es decir, el Ministerio de Asuntos Sociales dice, no, en los delitos sexuales, los delitos son 65% españoles y 30 y pico por cien extranjeros. Ya, pero es que es una proporción 2-1. Y la gente dice, no, si el doble es ya. Pero es que, de momento, somos muchos más españoles que inmigrantes. Con lo cual, esa Pero es chufla, que ¿quién se la volvemos puede al creer? porcentaje El ficticio, don 13% de Fernando. población extranjera, concretamente. Claro, es que del 3, 4, 5% de población extranjera, de ese porcentaje, el 70 y pico por ciento delinque. Entonces, obviamente, la estadística hay que entenderla de ese modo, dan los datos Claro. como les da la gana. Sí, pero cuentan las cosas, porque yo no quiero, vamos a ver, yo quiero pensar que en el ministerio habrá algún funcionario que sepa sumar, dividir y la regla de 3. Que los de Podemos lo sepan, ya no tengo tan claro, ¿eh? Los de sumar me cuesta. Pero lo cuentan para indigentes mentales, cuentan una historia para indigentes mentales. Y hay una cosa que yo insisto, ¿eh? Es decir, el problema de la inmigración ilegal no solo es la seguridad. Empezamos a notar falta de seguridad en las calles. Uno, es que las ayudas sociales se las llevan todos ellos porque los responsables de servicios sociales de ayuntamientos y Generalitat, como son gente de donde viene, pues al final se vuelcan más en los de allí que vienen, en patera, que de nuestros mayores, de las personas con discapacidad aquí, que llevan arraigo. No digo españolas, digo que llevan arraigo aquí. ¿Eso es así o yo estoy equivocado? Mira, le voy a dar un ejemplo, un caso que es reciente. Vamos, me ha llegado, creo que hoy o me llegó ayer. Es un cliente que compró un piso que tenía un ocupa. Tenía un ocupa árabe que lleva allí 4 años sin pagar un solo euro, y entonces se le hace un desahucio por precario, porque es un digámoslo así, es una posesión inconsentida, ¿no? No hay contrato y tal. Pues después de 1 año y pico de informes de aquí y de allá, el Ocupa ha ido al ayuntamiento de turno, que en este caso es el de Valencia, gobernando el PP y Vox. Ha pedido un informe de vulnerabilidad, le han dado el informe simplemente diciendo que es vulnerable, porque no hay que aportar nada más, ¿eh? O sea, yo he estado viendo lo que se aporta en el informe, no se aporta prácticamente nada. Dice que es vulnerable, y el juzgado nos acaba de desestimar el desahucio por precario porque dice que hay un decreto que hasta el 2028, nada. Entonces, se va a pasar 4 años más
3 más, 7 años sin pagar un euro, o sea, gratis total, gratis, ocupando una vivienda, porque hay un decreto que dice que es vulnerable. Y el resto de los mortales que estamos pagando impuestos como brutos y que tenemos que pagar la fiesta de todos estos sinvergüenzas, lo vemos con estupor y claro, se nos queda una cara de gilipollas, con todos los respetos, como diciendo, pero ¿cómo es posible que yo estoy pagando la intemerata y aquí están gente viviendo gratis y todas las ayudas sociales, que creo que lo ha dicho usted, o la mayoría de las ayudas sociales van donde van? O sea, yo, fíjese que sabe usted que yo soy muy moderado en eso. Si Me no, estoy escúcheme, a me usted le estoy hemos empezando a traído por cabrear, ser Fernando. o sea, para que nos calme al trío Calavera, que somos nosotros tres. Es Pero me decir, estoy empezando a cabrear, de verdad. Porque estoy viendo no, pero cosas ya que me hierve la sangre, don Fernando. sí, pero Cuando, sí, cuando, sí, Cris. cuando yo veo muchas veces, cuando se habla de este tema, la gente dice, no, no, esto es una leyenda urbana, no cobran tanto. Yo lo veo, yo lo tengo. Yo he invitado a gente a decirle, vente al despacho, yo te enseño lo que, iba a decir lo que ganan, no, lo que perciben, porque no se lo ganan. Tenemos un problemón cuando les están dando 1.200 y 1.300 euros a estas personas. ¿Cómo vas a trabajar si no estás formado, no tienes la capacidad y te van a dar un sueldo de 1.800, de 1.000 o de 800 euros cuando sin hacer nada en tu casa son 1.200 mínimo? O sea, es una barbaridad. Estamos Mira, Cristina, si es que además esto tiene la siguiente comparación. Mi hermana es española, hija de españoles que han cotizado toda la vida. Mi madre tuvo que dejar de trabajar porque no había forma humana de gestionar una economía con una niña con una discapacidad hace 35 años. Mi madre percibe una prestación por hijo a cargo que es bueno, pues son 300 euros. Mi hermana recibe la prestación por dependencia de grado 2 y no puede cobrar la orfandad porque es incompatible con la dependencia. Entonces fallece mi padre y la orfandad parcial no la puede cobrar, tiene que decidir si orfandad o dependencia. Cuando mi padre ha estado cotizando como autónomo toda la puñetera vida, que luego hablan y dicen y demás. No hay compatibilidad entre las prestaciones para las personas con discapacidad en situación de dependencia y sus familias. No las hay. Y sin embargo, a toda esta migración que viene con una mano delante y una detrás, que me parece muy bien, que obviamente hay que acoger al migrante y por supuestísimo hacer una política a favor de que se integren en nuestra cultura, de acogerles, por supuestísimo. Pero arregle primero usted lo que tiene dentro de su casa y luego abra las puertas para recibir a los demás, porque esto es insostenible. sí Sí, que no, hay pero una aparte hay una cosa que es importante. Cuando te cuentan, dicen, no, es que los inmigrantes van a pagar las pensiones. No, perdona. Si lo que están es cobrando ayudas sociales que no podemos pagar a nuestros mayores. desde Marruecos, desde Argelia, les dan información de cómo solicitarla, lo que tienen que decir y lo que tienen que aportar, porque se traen la documentación que tienen que aportar, que a veces no es, a veces es más complicada si ya estás aquí, precisamente para esas ayudas. Yo creo que también es verdad que estamos cambiando un poco el chip. Afortunadamente, la gente ya no se está callando. Ya estamos viendo que el emperador va desnudo, ya se está diciendo. De hecho, Elche y Alicante, primero ha sido Elche, luego ha sido Alicante, han dicho que de menos nada, que no se traen. Y me parece muy bien. No podemos Pero, traer. pero ahora volviendo a eso un poquitín. Y yo creo, es decir, y ya está. Es decir, yo cada uno sabéis el posicionamiento que tenemos cada uno, y aquí nunca hemos ido pro Vox. Pero sí que es cierto que al final el único partido que ha puesto encima de la mesa un posicionamiento claro sobre inmigración ilegal, sobre menas, es Vox. Y si el PP está empezando a recular, son por dos cosas. Una, porque muchas veces los votos en muchos ayuntamientos o comunidades autónomas dependen de Vox. Y dos, porque se está empezando a dar cuenta que los españoles estamos hartos de la inmigración ilegal. Y esas medias tintas del PP de hoy sí, mañana quizás y pasado no, pues igual ya no le van, ¿eh? Porque yo creo que las encuestas últimas que han salido es un varapalo para el Partido Popular importante. Es un varapalo. ¿Pensáis que el Fernando, Partido Popular va a reaccionar o no? El Partido Popular necesita una regeneración, que se den cuenta. A ver, mira, tiene personas muy válidas. Dígame tres. Cayetana, Pero Alejandra. A mí Cayetana me gusta mucho. Julio no me caras, pero a mí Cayetana me gusta mucho. a mí me encanta, pero ¿dónde está Cayetana? ¿Dónde está Cayetana?
Claro, pero por eso os estoy diciendo. Lo que os digo es que las personas relevantes que podrían, cada ciudadano de derechas, como reconocerse en ellas, las ponen en un segundo plano y tenemos los de delante, que son, es como cuando los soldados valientes están detrás y delante están los 4 almirantes, No blandos. se me mueva tanto, Cristina, que el ímpetu hace que entre y salga el micro. Relájese, por favor. Mira, ya, es que yo soy muy impetuosa, la verdad. Que lo que os vengo a decir, que cuando tenemos delante y al frente a los generales que no han hecho nada, que habrán estado bien en una estrategia en cierto momento, que ahora son personas que no valen, son blandos, nadie se identifica con la primera línea. Entonces, igual habría que hacer un ejercicio, que no va a pasar, yo lo sé, habría que hacer un ejercicio importante para salvar el partido y decir, vamos a ver quién puede venir aquí a dar batalla, a dar guerra y a no ser tan políticamente correcto, porque es que ya no cabe. Lo políticamente correcto ahora es una mina que estamos pisando y nos va a explotar en la cara. Pero fíjense, una cosa, y yo quiero hacer un hincapié, ya le paso el turno a doña Carmen, que se tiene que disilenciar, porque está aquí con retorno. Es decir, fíjense, el otro día Santiago Abascal dijo el famoso hay que hundir el Open Arms. Y lo dijo. Y la gente lo entendió claramente lo que se refería, que físicamente no es hundirlo, sino intentar evitar que los barcos estos de negreros traigan inmigrantes ilegal, que los recogen al lado de Argelia o de Marruecos y los traen aquí, que los pueden dejar allí. Pero mientras, es un esquema de posicionamiento claro que a su votante lo llama y al que está cercano también. Y tenemos a Tellado, que el otro día se mete en un jardín con lo de la fosa, que meter el gobierno en la fosa. Vamos a ver. ¿No había otra presión? Tellado, tú eres el portavoz del principal partido de la oposición. No hay otro. Doña Carmen, ¿cómo lo ve usted? Pues vamos, estoy totalmente de acuerdo en que la primera línea de la oposición, del partido principal de la oposición, que ha ganado unas elecciones, numéricamente hablando, o sea, es que encima tenía esa fortaleza, ¿no? Yo creo que el que sí que está reaccionando es el ciudadano. Estos movimientos que estamos viendo respecto de que ya estamos hartos, ¿no? Efectivamente, que ya no admitimos tibiezas en determinados ámbitos de la política. Y uno de ellos, por supuestísimo, es la migración. Y los partidos que tengan un discurso claro respecto de esas principales preocupaciones de los ciudadanos, creo que al final el ciudadano se ha dado cuenta de que ya no vale el voto útil, ya da igual, o sea, es decir, el voto útil ya el ciudadano que vaya a depositar su confianza en la urna le va a dar igual el discurso de no, porque hay que aglutinar el voto en un partido, porque luego cuando hagas las sumas, las operaciones no va a dar los escaños reales, eso ya le va a dar igual. Le va a dar igual porque hay cosas que no podemos admitir. Y no podemos admitir que un partido que debe ganar unas elecciones al gobierno de Sánchez, que ha aniquilado a un país, y ya no solo ha aniquilado a un país, ha anestesiado a la sociedad civil. Ha hecho una política desastrosa. No podemos consentir que el principal partido de la oposición, con una alta capacidad de votantes y que tiene gente válida, ponga en primera línea de batalla a gente que no tiene ni diálogo, ni discurso, ni formación, ni emoción, ni empatía para ganarse al ciudadano. Eso no puede estar pasando. Tiene muchísima más empatía un discurso de Vox que un discurso del Partido Popular ahora mismo. Don Julio, a ver, céntrenos. Bueno, respecto Céntrenos. del tema Usted es la esperanza, la reserva espiritual de Occidente en este barco. Respecto del tema de Tellado, es lamentable, como dice usted, que no sepa ni elegir las palabras, porque estuvo muy poco afortunado, porque ¿para qué te metes en ese jardín absurdo de cavar una fosa y no sé qué, con los nervios a flor de piel de la polarización tan radical de este país? En cuanto al tema de la inmigración, yo sí que tengo un discurso a lo mejor un poco distinto, porque estoy súper de acuerdo en algunas cosas que no se regulan aquí por el buenismo de la izquierda, de jiji, jaja, todo el mundo bueno, como decía Summers, no sé si te acuerdas, don Fernando, o todo el mundo es mejor, que era la otra, pues fenomenal, fantástico, jiji, jaja, pero hay un problema que hay que regular, hay un problema de seguridad, como está usted diciendo, hay un problema de inmigración ilegal, hay que tener un criterio y hay que decir,
pues gente que delinque o no delinque o no sé qué, gente que es ilegal, fuera. O sea, eso no se ha puesto encima de la mesa. Debería haber unas políticas de Estado claras sobre eso. Al mismo tiempo Pero le es que digo... una pregunta que les hago yo a los tres, Sí, muy pero rápidamente. un segundo Sí, solamente, que acaben. al mismo tiempo le digo y matizo que estamos viendo que hay un montón de trabajos, y lo dije el otro día, que necesitan una inmigración, que puede ser regular, legal y tal, pero que es evidente que los españoles no lo hacen, es decir, el cuidado de nuestros mayores, muchas cosas del campo, muchos otros trabajos, entonces, y hasta las urgencias en los hospitales. Entonces, eso es una inmigración, entonces la necesitamos. Entonces, hay discursos que a mí no me gustan de Vox, porque parece que todo es blanco o todo es negro, es decir, todo caca, ¿no? Todo mal. Sí, todo mal, pero tú en el campo, en tu campo, en ese campo de terratenientes que tanto te gusta, que vas con el caballito blanco por ahí, a Bascal, en ese campo estáis utilizando a inmigrantes. Entonces, no puede ser todo blanco o negro. Tiene Sí, que haber una pero política regulada y tal, pero usted me entiende, ¿no? Que sí. aquí no puede ser. Es que España es muy de eso, de o todo o nada. Bueno, O pero al final, yo digo, o sea, o- yo el mensaje, por ejemplo, el Open Arms, ¿tiene algún sentido? Yo quiero que me lo expliquéis, porque yo no lo entiendo, ¿eh? Es decir, el presidente de Canarias por la Sí. mañana dice qué grande es el Open Arms y después, 2 horas después, el Open Arms es un barco que trae inmigrantes ilegales, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es decir, que los recoge en costas de Marruecos y Argelia, en vez de dejarlos allí, los trae aquí. Muy bien. Y después dice a España que no tiene, que nos llevemos sus inmigrantes. ¿Eso me lo puede explicar alguien? O sea, es decir, clavijo, que tú lo que tienes que hacer es intentar evitar que te lleguen más inmigrantes a Canarias, ¿no? En vez de Pero, decir qué Fernando, grande es el Open Arms. se llama sanchismo y ya está. No, pero es que ese no es ni ese sanchista, es de Bueno, Coalición pero Canaria. pues será usted guidista, será de Coalición Canaria, Ya, será de los pero yo lo que. Vamos a mercenarios ver, estos que digo yo. vamos a ver, Yo qué sé. una pregunta que les hago yo, a los tres. Les digo, y lo leía de Asensi en las provincias, creo, ¿no? Para citarlo. Es decir, oiga, si estamos a favor de la inmigración ilegal, ¿por qué no les decimos que vengan en avión en vez de venir en patera? Y así no se muere nadie en el mar. Pregunto. Por ejemplo. Sí. No, yo es que ya no entiendo nada. Yo Porque el ya, o sea, Falcon está fallando, no vaya a ser que. Entonces, ya, el pero no, Falcon que está compren, no, fallando. que sale más barato comprar un billete del país africano que sea, que irte a la costa, meterte en la patera y venirte para casa. Pues oye, si tan a Real favor Madrid en están, avión. Claro, claro. todos a la cara. Ya, pero me refiero, o sea, yo lo que quiero decir, a mí me encanta, ya lo sabéis, Giorgia Meloni. Ha cambiado las leyes, no sé qué, pim pam pum, y ahora todo el circuito, los argelinos que iban a Italia ya vienen a España, que somos los pagafantes de toda Europa. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y además es un país de la Unión Europea y yo creo que ahí podríamos tener un poquito de ejercicio y hacer una política comunitaria como Dios manda. Pero claro, como nuestros ministros están a peras, Sánchez utiliza la inmigración para hacer un estallido y tapar. ¿Ya dónde está el Pacto de Estado por el Cambio Climático? ¿Y los incendios qué tal? ¿Cómo está todo eso? ¿Qué Ya se ha tal? ¿Cómo olvidado. vamos? ¿Ya se ha olvidado? Olvídate. Sí, O sí. sea, entonces era una tontería más lo del Pacto de Estado por el Cambio Climático, que no era el origen de los incendios que han arrasado España, y ahora tenemos puesto el foco en la política de migración para tapar todo lo que ha pasado este año, que ha estado en Lanzarote con su madre, padre, hijo, Espíritu Santo, amén, que ha bloqueado aguas internacionales para darse sus baños, que sigue haciendo lo que le da la gana con el Falcon, que su mujer está investigada, que el fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo ya, que siguen saliendo cosas que involucran a todo el panorama sanchista, etcétera, 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 etcétera. Pues ya está. Una cosa, ya entramos en temas judiciales. La mujer del presidente ha pedido que la UCO no investigue sus correos. ¿Eso es normal? ¿Es habitual? ¿Se puede hacer? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Tú puedes decir lo que quieras, otra cosa es que te lo sientan. Pero El juzgado pide una cosa, le da traslado a las partes y las partes se pronuncian. Y dirá, pues que no se investigue, ya está. ¿Y qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? Sí, porque ahora parece que la señora, dicen que la señora Sánchez, que le toca, creo que es el 11, ¿no? El 11, Señora, ¿no? Sí. Y entonces mi pregunta es, ¿qué El pensáis que va a 11, hacer? recuerden que han anulado el pleno del Congreso para que no se pueda pronunciar nadie ahí. Bueno, y por la diada también. Por eso, sí, sí. O sea, sí. Entonces, y seguramente la señora de Sánchez no contestará las preguntas del juez, ¿no? Y contestará a su abogado y ahí ya está, ¿no? Se ha acabado, Sí. ¿no? Pero esa es Sí. para mí esa es la estrategia
También le digo yo que si fuera mi cliente le diría eso. Pero entonces mi pregunta es, vamos a ver, para que me lo expliquéis, ya sabéis que los informáticos nos cuesta entenderos a los abogados, ¿eh? Nos cuesta mucho. Vamos a ver. Entonces, ¿para qué tanto paripé? Si no me vas a contestar directamente, pues digo si para adelante o no para adelante, ¿no? Y ya está, ¿o qué? ¿O hay que estar Pero aquí usted, meses y meses? usted imagínese, hombre, el proceso judicial tiene unas garantías que hay que cumplir, pero usted imagínese que su adorada Meloni, la pareja de su adorada Meloni, estuviera en la situación de Begoña Gómez. Pues yo no sé si Meloni, pues, sí, yo lo que estoy viendo en Europa, en general, es cuando hay algún problema, no puedes aprobar presupuestos o tienes problemas de corrupción, la gente dimite. Aquí no. Aquí no Sí, solamente es que Exacto. no dimites porque no en presentes. una situación jodida, haces una moción de confianza y el gobierno cae, como En Francia. Francia ha caído el gobierno Efectivamente. porque han hecho una moción de confianza y no le han De hecho, respetado. el mismo, el primer Claro. ministro ha dicho, oye, moción de confianza porque esto está siendo muy complicado. A ver qué pasa. Pues ha No, caído. pero es como si ahora yo ahora mismo dijera, mira, voy a hacer una moción de confianza y si preferís estar en el Corsario Digital o en Canal Red con Pablo Iglesias. Y vosotros votáis que os queréis ir con el Canal Red, pues bueno, si hay mayoría, pues os vais, bueno, os Es tiro que yo al banco. tiene una taberna, Pablo Iglesias. Sí, pero y después, Grimaldi, Tiene una el tema de Leire, que yo también tampoco acabo de entender las comisiones esas paralelas del Senado cuando está el asunto, ya es la bomba, ¿no? Es decir, el tema de Leire es lo mejor que le ha pasado a este país en mucho tiempo. O sea, eso es lo más de lo más. O sea, lo lees y es un folletín, es increíble. O sea, y ella sigue diciendo que es que está investigando para su libro. Y claro, luego salen todos los WhatsApps y todas las historias que cuenta y que le dice a uno, ¿no? Pero es que entonces esto viene de Ferraz, que además está en contacto con Moncloa, pero en realidad estoy investigando para mi libro. O sea, es alucinante, lo de Leire es alucinante. ¿cómo pensáis que va a acabar Leire? ¿Va a acabar en Chirona o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Le están dando por todos los lados, ¿eh? O sea, esta la han cogido, o sea, no sueltan la presa. La han Yo creo cogido que la sí. Fiscalía, la UCO, el juez, o sea, están dándole por todos los lados. Y entonces Sobre todo pensáis porque que, yo creo que también es una forma de tirarle a ella bastantes cosas que pueden revertir en otros personajes y por lo menos pues se lo lleva a ella. El cortafuegos, Carmen, el cortafuegos. Exacto, el Ahí está. sí, cortafuegos, efectivamente, pero escúchame, efectivamente. es decir, yo sinceramente, de verdad, es decir, no sé el nivel de indigencia mental del votante socialista medio, pero tiene que ser muy, muy alto para poder seguir votándoles, ¿no? Las paguitas, ahí tienes la traducción. Sí, pero no hay tanta gente. Es decir, vamos a ver, lo que está claro es que el cargo socialista, porque vamos a ver, lo de Diana, o sea, vamos, sabéis que hay una frase que dicen, hay tres cosas seguras en la vida, la muerte, los impuestos y que Diana Morán va a traicionar a los valencianos, sí o sí. Entonces, mi pregunta es, lo de Diana Morán, pues el otro día el ministro Álvarez le preguntan si va a defender el valenciano y dice que el valenciano no. Y Diana Morán lo defiende a Álvarez. El otro día Diana Morán dice. Respeto increíble, ¿eh? Claro, pero lo que quiero decir es, Diana Morán el otro día diciendo que ya está bien del dumping fiscal que hacemos en la Comunidad Valenciana. O lo que quiere decir es que si ella por ella fuera, subiría los impuestos. Es decir, eh, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Eres la alternativa, Diana? Pero el problema, don Fernando, es que en Valencia el PP no tiene claro que vaya a ganar, entonces ese va a ser el problema. El problema va a ser que va a ganar Diana Morán porque el socialista va a votar a Diana Morán, va a votar PSOE, como si le ponen a Spinetta a dirigir el partido. Le va a dar Pero igual. ¿cómo puedes votar a una señora que te está diciendo día sí y día también, hagas lo que hagas, entre Sánchez y los valencianos me quedo con Sánchez? Entre los catalanes y los valencianos me quedo con los catalanes. ¿Eso cómo lo vas a poder votar? Es que el discurso que hace el socialista es o Diana Morán o Mazón. Entonces, claro, pones a Mazón, empiezas con la Dana, empiezas a tirar y la gente vota a Diana Morán. Bueno, El ¿pensáis socialista que se Mazón va a aferra ser al el candidato? voto. ¿Mazón pensáis que va a ser el candidato del PP en las próximas elecciones? Yo creo que no. Difícil, ¿eh? Yo creo que es muy difícil. Pero Carmen. lo tiene complicado repetir. Desde luego el partido arriesgaría muy mucho si Mazón pone a va a Hemos Carlos hablado en Mazón. este programa muchas veces, cuando se acercan las elecciones, siempre campaña y campaña, ahí pueden sacar tantas cosas que yo lo veo muy complicado. Es que, ¿cómo va a defender una gestión cuando se va a centrar todo en el tema de la edad?
Porque desde las, Amazon no las manda nadie. declaraciones de Maribel, la chica, la señora con la que estaba Amazon ese día comiendo, que han vuelto a poner en entredicho todas las versiones de lo que pasó allí. Es decir, Sí. Yo ¿eso pensáis que personalmente puede es que me afectar? importa un bledo. ¿De O qué? sea, es que a mí personalmente, ¿dónde estaba Amazon en ese momento? Claro. Con lo que se sabía en ese momento, me importa un bledo. Es que me importa un bledo. Pero mi pregunta, sí, Cristina, vamos a ver, señora Cristina. Yo lo digo, mi pregunta es, ¿tan difícil era desde el decir la minuto verdad. 1 decir, soy el presidente Carlos Mazón? Nadie me avisó de la urgencia de lo que estaba pasando porque nadie lo sabía hasta muy tarde. Y nadie me dijo, oye, que esto está serio, porque nadie lo sabía, ni los de la AMET, ni los de la Confederación, ni los del CECOPI, ni la consellera, unos y otros. Entonces, ¿tan difícil era decir eso? Pregunto. No, si el error es ese, el error es no decir la verdad. No, y pensar que la verdad podía molestar a alguien. Es como, es absurdo. Ese es el error de Amazon. Pregunta, ¿y ahora Maribel Vilaplana esta por qué sale ahora? ¿Me lo podéis explicar también? Hombre, A porque ver, ella al fin y al cabo es periodista, ¿eh? y yo creo que Y si hay un cambio de lo que sea, a ella no le interesa tampoco, no, y digo porque yo. también ella es consejera, o sea, de comunicación del Levante Unión Deportiva y tiene un puesto, trabaja, cobra y necesita trabajar un poco en calma. Es que también a lo mejor llega un momento y dice, oye, ya no aguanto más, necesito Pero, decir don algo Julio, después de pero mi lo que ha pregunta pasado. es, vamos a ver, ¿ustedes ven algún problema en que el señor Carlos Mazón coma con una periodista para preguntarle cualquier cosa sobre de la comunicación en la Comunidad Valenciana? ¿Es algún problema en eso? Ninguno, Entonces, Ninguno. claro, el problema es cuando tú empiezas a ocultar. ninguno. Ninguno. Claro, Lo único que sí que es cierto es que pues en un día podía pasar, es decir, que algunos habíamos avisado. Si es que siempre me pongo, pero es que eso de joder, pues que no estés 3 horas y media comiendo, parece un poco raro. Es verdad que si la Confederación, si AEMET, todo lo que se está dilucidando ahora en el juicio, pues bueno, es posible que él no tuviese ni idea de lo que estaba pasando. En la ciudad de claro. Valencia, efectivamente, hispeaba solamente, relampagueaba todo el rato y hacía un viento de la leche, pero no llovía. Y entonces Valencia pesa mucho y cuando pesa tanto, a lo mejor no piensas lo que está pasando por ahí dentro, ¿sabes? Claro, en el fondo, al final, por suerte, por desgracia, cuando dicen que va a haber una tormenta, tú sales al balcón y ves que en tu pueblo no llueve y tiendes a pensar que en el resto del mundo tampoco. Tiendes a pensar Porque eso, ¿eh? además estamos muy acostumbrados a tener alertas rojas y no pasa nada, o naranjas o verde fosforito, no lo sé, pero y no pasa nada. El 90% de las veces que tenemos una alerta llueve, pero no pasa nada. Entonces, Claro. si a ti te dicen hay una alerta y ves que no llueve, pues piensa, una de las 90 veces que no pasa nada de 100. Yo, Eh, yo me acuerdo además que hubo conselleras que esta noche. Quiero decir que es que no se sabía. no se sabía, claro, no se sabía. Estaban en Alicante en entregas de premio. ¿Por qué? Porque no se conocía el alcance de lo que había pasado. Bueno, el domingo, ¿sabéis lo que me pasó? Estando en el aeropuerto de Londres, me llega un mensaje, y lo leo deprisa, emergencia y tal, y yo me vuelo, digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y después lo lees tranquilamente y te dice que es un aviso de simulacro de emergencia para que estés atento de si llegan otros avisos. Y dices, ya, pero el susto me lo he llevado. Una pregunta, no sé si don Julio lo sabe usted, usted que está tan cercano a Ciudadanos, en el corazón, creo que cada día menos en el cerebro, tal, pero en fin. Porque parece que la acusación de Ciudadanos había pedido la triangulación de los móviles de Argüeso y de la señora consellera, y a la jueza ha dicho que no. ¿Para qué para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué le ha dicho que no? ¿Lo sabe usted o no? A ver, pues porque lo habrá considerado irrelevante o no relevante para la causa y a mí no me parecía mal porque ver un poco cuáles son los mensajes cruzados en Porque ese la momento. triangulación, ¿qué es la triangulación? Son mensajes cruzados, claro. Mensajes Pero la cruzados. triangulación no es saber dónde estás tú en cada momento durante o sea, yo pensaba que la triangulación era eso, ¿eh? Tú dices un GPS. No, 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 es que yo había leído de que el Ciudadanos había pedido que se consiguiera la triangulación de los móviles de Argüeso, del secretario autonómico de Emergencias y la consellera de Justicia.
Y la jueza ha dicho que no. Yo digo, no sé muy bien qué es lo que pretendían, tampoco. Pues la triangulación, a mí me suena a mensajes cruzados, pero mira, como mañana, como tengo a Ciudadanos en el corazón y esta semana voy a estar en las fiestas de Moncada, que ahora le contaré una cosa, si me permiten contarla. En las Cuéntela ya que lo fiestas de sabemos. Moncada preguntaré lo de la triangulación porque estaré con mucha gente todavía de Ciudadanos. Las fiestas de Moncada. No sé si han visto ustedes que un concejal de seguridad y encargado de la policía local de Moncada, estando en la tarima de una discomóvil a las 5 de la mañana, de repente, cuando termina la discomóvil, y ahora parece que está muy de moda en algunos sitios en España, se empieza a escuchar por un montón de chavalería, muchos de ellos menores, Pedro Sánchez, hijo de puta. Entonces empiezan a gritar, Pedro Sánchez, hijo de puta. Pedro... O sea, eso a veces pasa cuando terminan las discomóviles. Entonces el tío se calienta, porque además es, bueno, en Moncada hay que decir que gobierna el Partido Socialista con Compromís. Y él es del Partido Socialista. Y además es la pareja de la alcaldesa. Y entonces se calienta, se le ve en la tarima y de repente salta con una patada voladora contra un chaval que le mete una patada y tal. Y en el suelo se empiezan a dar de leches y aparecen dos esbirros también del Partido Socialista y se empiezan a dar de leches con chavales de 18, 17, de 17 años. Todo está, se han abierto diligencias. Los vídeos son la leche. Luego os Yo lo he los voy a visto, lo he visto. Es terrible, ¿eh? y aún tiene el cuajo de decir que es que saltó para parar una pelea con una patada voladora desde el escenario, que tenéis que verlo. No ha dimitido, dice que no va a dimitir. O sea, alucinante, alucinante. Pero así está Yo, el país. sí, yo por eso digo de que yo sigo pensando que nos vamos a eso, ¿eh? Esa cosa que empieza por MI, de verdad, ¿eh? Es decir, No, yo pero creo es que eso lo enlazo, don Fernando, con lo que está pasando en la Vuelta Ciclista. Que es una cosa ya que, oiga, que esa gente son profesionales, que tienen su trabajo, que tienen que tal, que al equipo israelí lo ha contratado UCI Pro Tour, que es quien contrata a los equipos en las grandes rondas que están metidas en el UCI Pro Tour, y entonces ustedes tienen que velar por la seguridad, y lo que no puede hacer es encima arengar a que haya más protestas, decir que maravilloso, decir que expulsen al que equipo lo ha dicho el representante. presidente de Asturias, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿No? El presidente de Asturias y desde Televisión Española, los propios que están radiando la Vuelta Ciclista. Vale. Es que tiene narices, ¿sabes? De todas maneras, yo no sé cómo lo veis vosotros, ¿eh? Nos queda ya 1 minuto y medio, pero vamos a ver, yo sinceramente, toda esta gente que está con las banderas palestinas, hace nada, o la gran mayoría, estaban con las banderas proetarras, ¿eh? Ojo, que son los mismos, ¿eh? No sé, no penséis que son diferentes, son los mismos. Y que digan, y que Otegi ahora sea hombre de paz y todas estas cosas, y nos quieran vender la moto. Vamos a ver, yo lo que no acabo de entender, mira, yo he estado en Estados Unidos esta semana pasada, y yo pensaba, digo, a ver si ahora mismo me tratan mal por ser de español de Pedro Sánchez. Pues lo mismo pasa con los ciclistas israelitas, que seguramente serán unos profesionales que están allí, que habrán votado a Netanyahu o no, y no tienen por qué aguantar esas historias por ser del país. Porque además hay una cosa que yo les voy a preguntar a los tres, para acabar. Si tuviesen que elegir, y me gustaría que los oyentes lo pensaran en esta pregunta y la contestaran. No lo vamos a escuchar porque las ondas van en un sentido solo. Si tuvieran que vivir en un país, ¿qué preferirían vivir? ¿En la Israel de Netanyahu o en la Gaza de Hamas? Pues ya te digo yo, en Israel. Pero bueno, Carmen. te cuento. Pues ya se ha contestado usted diciendo el apellido de los gobiernos. Está clarísimo. Don Julio, usted que es centrado. Hombre, es como, vamos, Pues yo en Israel. por Será lo que será supuesto. y está pasando, pero es una democracia. O sea, lo tengo Sí, asegurado. por cierto, que igual en las próximas elecciones pierde Netanyahu Claro, y por no eso, pasa por eso. nada. Y ya está. Y después también te digo otra cosa. Yo no sé si los aliados, cuando tenían que invadir Berlín en 1944, en 1945, les hubieran exigido el mismo cuidado en los bombardeos, esos masivos que tuvieron, que también mataron mucho niño alemán, por cierto. Que las Correcto. guerras, es decir, ojo, que las guerras no se juegan con caramelos. Pero en fin, no nos queda tiempo. Se me ha pasado el tiempo volando y tenemos 1000 temas que hablar. Y la verdad que me meto con los abogados estos y como no les entiendo nada, pues se me pasa el tiempo volando rápidamente. Doña Cristina, doña Carmen, don Julio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ustedes por volver a confiar aquí en el Corsario Digital después de esta semana de descanso.
Y mañana, miércoles, que será 10 de septiembre, les esperamos. Hasta mañana.